¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos ya a una nueva semana saludable aquí en Junta Médica. Hoy arrancamos con un tema muy interesante. Vamos a hablar de la hiperhidrosis, o también conocido como una sudoración excesiva y además incontrolable. Esto puede aparecer en diferentes partes de nuestro cuerpo, en las palmas de las manos, en la espalda, en el rostro, en la planta de los pies, y puede generar también muchísima vergüenza en las personas. Vamos a conocer todo sobre este tema junto a nuestros especialistas que ya están aquí sentados y enseguida se los voy a presentar. Empezamos. Una vez más nos acompaña Nora Rivas Plata, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Está el doctor Julio Peralta, jefe del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital 2 de Mayo. Y la doctora Lucía Bobbio, jefa del Servicio de Dermatología, también del Hospital 2 de Mayo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Con ustedes empezamos la semana saludable. Hablamos de la hiperhidrosis, ¿no? Ese sudor excesivo. Bueno, aquí con estas luces casi ya vamos a llegar a eso en un ratito. Cuéntenos un poquito así a grandes rasgos antes de ya ir con el tema en sí. Bueno, la sudoración es una reacción fisiológica normal que tienen todas las personas, cuerpo, ¿no? natural, que es básicamente para control de la temperatura. Y generalmente es una sudoración generalizada, pero cuando se produce una sudoración localizada, ¿no? Y sin una causa aparente, entonces estamos hablando de una sudoración patológica que le llamamos hiperhidrosis palmar. O hiperhidrosis, dependiendo de la zona, puede ser palmar, axilar o plantar. Y la hiperhidrosis generalmente se va a producir con características que se manifiestan desde la niñez generalmente. Es simétrico, o sea, no hay que un lado suda más que el otro lado, generalmente es simétrico en las dos palmas o en las dos axilas. También tiene la connotación de que puede ser un rubor o sudoración facial, que son, digamos, los cuadros clínicos que generalmente hacen de que los pacientes acudan a consulta, ¿no? Ahora, esta sudoración, o la hiperhidrosis, mejor dicho, tiene diversos grados y hay diversos tipos también, ¿no? Así es, así es. Bueno, la piel cumple, como dijo el doctor, una función de termorregulación y eso está encargado a las glándulas sudoríparas, que existen entre 3 y 4 millones de glándulas a nivel de todo el cuerpo. Lógicamente, hay más glándulas localizadas a nivel axilar, palmar, plantar, también en el rostro. Entonces, estas glándulas están a su vez comandadas por un sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático. Entonces, cuando este sistema nervioso simpático sobreestimula a las glándulas sudoríparas, estas van a producir un exceso de transpiración, de sudor, que va a venir a resultar ya incómodo, ¿no?, para el paciente, porque la función de este sudor es regular la temperatura. O sea, si hace demasiado calor, se produce más sudoración y esta sudoración, al evaporarse, va a enfriar y mantener la temperatura corporal en un nivel estable. Pero cuando hay exceso de sudoración que ya incomoda al paciente, ¿no?, a eso nosotros le llamamos hiperhidrosis. Y desde el punto de vista dermatológico, la hiperhidrosis puede ser considerada como una hiperhidrosis primaria localizada, cuando está localizada en palmas, plantas, o generalizada, que generalmente se asocia a otros problemas de fondo. Y ahora lo vamos a ver enseguida. Sí. Nora, eso también puede traer consecuencias en las relaciones sociales, ¿no? Por supuesto. Hay trastornos como por ejemplo la fobia social, que muchas veces es disparada un poco por este problema de la hiperhidrosis, ¿no? Y como dijo la doctora, efectivamente tiene que ver con una parte de nuestro sistema nervioso que se llama simpático y que nos alerta a nosotros para tener reacciones de defensa ante situaciones amenazantes. Entonces, ese sistema dispara, ¿no?, una señal al cerebro
para que nosotros nos preparemos o para agredir o huir como mecanismo de defensa. Claro. ¿No? Entonces todo nuestro cuerpo se prepara justamente para poder tener estas reacciones y uno de los elementos que se preparan es la temperatura corporal. Entonces, en este caso lo que vemos es que estas personas ya tienen alguna alteración probablemente en este sistema porque los está preparando innecesariamente ante circunstancias que no son amenazantes para una reacción de amenaza ante peligro. Muy bien. Sí. Ya saben, el hashtag lo están viendo ahí en su pantalla. También pueden llamarnos al 619-0670 de 9 a 10. La línea médica está abierta. A ver, atención con esto. Una persona con hiperhidrosis suda demasiado y de manera impredecible. Sudan incluso cuando la temperatura es fresca o cuando están en reposo. La hiperhidrosis puede ser continua o aparecer en fases. El sudor excesivo puede ser localizado o también, como decía la doctora, generalizado. Las personas con hiperhidrosis son más propensas a presentar infecciones en la piel y además pueden puede verse afectado el plano social y emocional, ¿no? Muy bien. Vamos a ver nuestra primera parte del caso, un testimonio que tenemos preparado, lo comentamos con los doctores y seguimos desarrollando nuestro tema del día. Me sudaban las manos terriblemente, terriblemente y en verdad ya no podía más. Hasta que cuando cumplí 13 años, las manos se me empezaron a hinchar y ya dejaba de ver los pliegues de los dedos. O sea, sudaba tanto y se me hinchaban tanto las manos que ya no podía ver los pliegues de mis dedos y me dolía. Y es ahí cuando yo hablo con mis papás y deciden llevarme al dermatólogo y ahí me enteré que esto que yo tenía era ya algo fisiológico y no solo nervios. A mí me pasa en las manos y me puede llegar a pasar en los pies también. Al principio lo de mis manos lo normalizaban bastante porque a mí me sudan las manos, a una de mis hermanas le sudan las manos, a mi mamá le sudaban las manos, pero ya lo mío se estaba volviendo muy crítico. Y también tengo una prima que actualmente es más crítica que yo, su situación. Entonces sí, parece que es algo ya genético que está en nosotros. Cuando fui al doctor, el doctor me sugirió un tratamiento en el que constaba meter mis manos como que en unas bandejitas que tenían agua y unas rejillas y se conectaban a una maquinita. Y eso te daba descargas eléctricas. Entonces yo lo probé y no lo quise hacer porque me dolió. Lo segundo por lo que se optó fue mandarme a hacer una crema especial que se hizo en un laboratorio. Y bueno, la probé y tampoco me funcionó porque en las noches yo tiendo a meterme las manos a la boca y me comía la crema. Y finalmente me recomendaron unos antitranspirantes que los venden en cualquier farmacia, pero no me gustó la sensación que me daba. Bueno, escuchamos a la paciente con hiperhidrosis, un caso complejo realmente, ¿no? Y además varios miembros de su familia al parecer con el mismo problema. Sí, eso que dice ella pues es muy cierto, ¿no? Se ve en la consulta médica, vemos que el 40% de los pacientes que sufren de esta hiperhidrosis localizada palmar, en el caso de ella, tienen antecedentes familiares, ¿no? Hay en la familia varias personas que tienen el mismo problema, ¿no? El tratamiento del que ella habla es una iontoforesis que le han aplicado, pero como ella bien dice, también le producía dolor porque es una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, hay que decir, en primer lugar, que la hiperhidrosis es un problema de médico con tratamientos algunas veces poco satisfactorios, ¿no? Lo que no significa que vamos a intentar y con la ayuda de todos los especialistas, con un tratamiento multidisciplinario, solucionar el problema del paciente, ¿no? Ahora, ella dijo algo también que me llamó la atención, era que le sudaba tanto las manos que se le inflamaban los dedos, se le hinchaban los dedos. Bueno, esa es una característica de los pacientes. Lo primero que uno tiene que identificar en un paciente si estamos o no ante una hiperhidrosis primaria, como bien lo dijo la doctora, hay que diferenciar. Cuando hablamos de un paciente que tiene sudoración localizada, bilateral, simétrica, ya tenemos que pensar en una hiperhidrosis primaria esencial, que hay que diferenciarla de la sudoración generalizada, que muchas veces sí está relacionada a una patología, o sea, es secundario, por ejemplo, a una
insuficiencia cardíaca o a una hipoglicemia, etc. Si tenemos un paciente que está con sudoración en las palmas de las manos, vamos a encontrar al examen clínico las manos totalmente húmedas. Incluso son pacientes que pierden, se les dice pacientes sin huella digital, o sea, está tan edematizada la piel que pierde, digamos, los surcos normales del pulpejo del dedo y no puede marcar. Ellos sienten la mano totalmente húmeda y eso les da mucha incomodidad para estudiar, para trabajar y para establecer relaciones sociales, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no, Nora? Claro, en el caso de María Pía, por ejemplo, también noté una cosa. Ella decía, bueno, mi mamá lo tiene, mi hermana también, y es como una prima incluso. La prima también, y es como una especie de tendencia a normalizar cierto tipo de situaciones que no deberían de ser normales, ¿no? Y que a pesar de que le están generando ciertas dificultades, porque, bueno, ahora vamos a conversar seguramente, pero hay pacientes que no pueden hacer ni siquiera ciertas cosas que son básicas, destapar una botella, poder escribir, dar la mano, tienen temor, pero tienden al principio a normalizar este tipo de situación, probablemente para no generarse tanto miedo también, ¿no? Muy bien, y bueno, para que quede claro, ahí vemos, ¿no?, los dos tipos de hiperhidrosis que hay. La primaria generalmente no se puede encontrar una causa específica y la secundaria no es originada por otro trastorno, ya sea neurológico, endocrino o el consumo de algunos fármacos. Y aquí yo sí que quisiera preguntarle, ¿es verdad que algunos suplementos a veces o medicamentos que a veces toman los chicos quizás para adelgazar, para bajar de peso, quemar grasa, puede generar también este exceso de sudoración? En realidad, esas sustancias que muchas veces ingieren los jóvenes, ¿no?, en los gimnasios, vemos que tienen muchas reacciones secundarias, ¿no? Yo que soy dermatóloga veo incluso problemas de acné a veces generados, ¿no?, por estas sustancias que muchas veces tienen componentes hormonales, ¿no? Y lógicamente también podrían producir hiperhidrosis, ¿no?, como muchos otros fármacos, ¿no? Tal es el caso de intoxicaciones por mercurio, ¿no?, de muchos medicamentos o condiciones, como mencionó el doctor, condiciones patológicas que también, ¿no?, problemas de tiroides, problemas endocrinológicos, ¿no?, aumentan también la producción de sudor. Muy bien, perfecto. Hacemos una primera pausa aquí en Junta Médica y ya regresamos. Todavía queda bastante programa por delante. Acabamos de empezar. Muy bien, antes de irnos a la pausa, estamos comentando con la doctora que hay algunos fármacos que podrían generar hiperhidrosis, pero también estábamos diciendo que hay algunos suplementos que suelen tomar las personas, ahora que está muy de moda esto de acudir al gimnasio y que uno quiere tener efectos inmediatos, ¿no?, y toma muchos quemadores de grasa, y el doctor quería agregar algo respecto a este tema, ¿no? Sí, bueno, muchos de los productos farmacéuticos que se utilizan para adelgazar o para tener un beneficio físico inmediato tienen dentro de su composición hormonas tiroideas, ¿no?, que hace que el metabolismo celular del cuerpo sea mayor y por lo tanto, entre comillas, haya un mayor consumo de energía y haya una pérdida de peso. Pero esto va a producir un cuadro de hipertiroidismo médico que puede producir a su vez una sudoración excesiva. Pero acá hay un dato importante. Cuando viene un paciente joven que recién empieza a sudar, es difícil pensar que se trate de una hiperhidrosis primaria esencial. Generalmente la hiperhidrosis primaria esencial se produce en la niñez, o sea, el 80 a 90%, ya cuando uno les hace la anamnesis al paciente, nos dice que desde niños ellos ya tienen el problema de la sudoración, comienzan a describir las dificultades que han tenido en el colegio. Y cuando viene un joven que recién tiene ese problema, entonces uno ya tiene que pensar que es una hiperhidrosis secundaria y tiene que indagar en datos como los que estamos conversando, ¿no? Muy bien, interesante. Ahora, si la persona deja de consumir esos suplementos, ¿también deja de sudar en exceso? Claro, en este caso, cuando es producido por un agente externo, por un agente extraño, como en este caso estos fármacos, o por una enfermedad, ni bien se soluciona o se retira la medicación o se soluciona la enfermedad concomitante, la hiperhidrosis desaparece. El organismo vuelve a su normalidad. Así es, porque es una hiperhidrosis secundaria, ¿no? Bien, eso es importante saberlo. Vamos a ver nuestra segunda parte del caso y seguimos comentando. También
una de las tantas salidas que yo busqué con mi hermana, que también tiene hiperhidrosis, fue hacernos una operación que consiste en que acceden a tu glándula y como que le ponen un clip, algo así me explicó el doctor, le ponen un clip a la glándula para que ya no corra tanto, por así decirlo, pero para eso tienen que utilizar anestesia general y desinflar el pulmón. Entonces ahí sí no tuve el apoyo que yo esperaba de mi familia por parte de mi papá, porque como es una operación de riesgo, cuando uno le comenta a la gente, me sudan las manos todo el tiempo, te dicen de todo, ¿no? Échate limón, remoja las manos en jugo de limón, pero lo más raro que me han dicho que haga es hierve camote, deja que se fermente, que se pudra el camote, y cuando el camote esté podrido, como que masajea el camote, eso te va a quitar el sudor. Cada día refuerzo más mi seguridad y sobre todo decirle a la gente, es un tema normal. O sea, es una enfermedad, yo la tengo hiperhidrosis, me sudan las manos y ya. Así es, les tendría que decir que primero vayan al dermatólogo, porque no es algo de nervios, no es ansiedad, no, está en nuestro cuerpo. Y bueno, a los papás que le digan a sus hijos, a los niños, que es algo normal, que le puede pasar a cualquiera, que así nacemos y que les den esa seguridad que sobre todo los niños necesitan en la época, sobre todo ahorita, ¿no? Donde existen tantas cosas. Eso, a los papás como que apoyen a sus hijos, llévenlos al médico, si te está pasando, pide ayuda y busca un tratamiento. Bien, agradecemos a María Pía no solo por el testimonio que nos ha brindado, sino por el mensaje que también nos ha dejado, ¿no? Bueno, aquí los doctores se reían un poco cuando María Pía estuvo contando, ¿no?, las cosas que a veces la gente le decía que podía hacer, ¿no?, para evitar la sudoración. Que en realidad, por lo que veo en sus caras, no tiene nada que ver, no sirve. Bueno, a mí no me sorprende porque en dermatología estamos acostumbrados a que los pacientes apliquen infinidad de recetas caseras de la abuelita, ¿no?, del vecino, en la piel, ¿no? Y ya que estamos acá un poquito para contribuir, ¿no?, a aumentar el conocimiento de todos, decir, ¿no?, que tengan mucha precaución antes de aplicar algo, consúltenlo a un médico, ¿no? Porque eso del camote, pues hemos visto infinidad de recetas, ¿no?, incluso de las más extrañas, que se pueden aplicar incluso orina en alguna zona de la piel para solucionar un problema, ¿no? Entonces eso lo único que hace es producir dermatitis de contacto, ¿no?, irritar más la piel, traer al problema que ya tenemos, traer otros problemas adicionales, ¿no? Entonces, con eso, por favor, mucha precaución, ¿no? Siempre hay un médico cerca, a quien se le pueda consultar, ¿no?, antes de hacer esos tratamientos. Cualquier experimento, ¿no? Y lo otro que me parece que ella, bueno, se ve que ha recibido muchos tratamientos, pero la parte psicológica, ¿no?, acá está la doctora, la parte psicológica, parece que eso no lo ha visto mucho, ¿no? Por ese lado no lo han tratado, ¿no? Sí, pues justamente María Pía parece que tenía también mucho temor, ¿no?, porque ella lo que dice es, bueno, papás, aconsejen a sus hijos, de hecho lo dice en el buen sentido, claro, ¿no? Pero dice, aconsejen a sus hijos y díganle que esto es normal, ¿no? Que todos somos así. En realidad, no es normal que uno tenga hiperhidrosis, es normal que nosotros sudemos, ¿no?, cuando hagamos esfuerzo físico, pero si es que no estamos haciendo esfuerzo físico, si no estamos ante una temperatura altísima, ¿no?, y si no estamos en una situación que nos genera nerviosismo, el sudar, ¿no?, excesivamente, y sudar en general no es normal en este tipo de circunstancias. Ahora, probablemente ella lo que tenga es temor, y lo que hubiese querido ella seguramente es que alguien la calme y le diga, mira, esto sí tiene cura, no te preocupes. Lo que sí quiero rescatar del caso de María Pía es que ella dice, aconsejen a sus hijos. Ella va por el lado de hablen con sus hijos, ¿no? Y otra cosa que también quería destacar es que María Pía trata de explicar, ¿no?, la técnica parece quirúrgica que querían emplear con ella, pero no logra comprender la profundidad, ¿no? Eso es muy importante para los pacientes, que logren entender qué cosa es lo que va a pasar, ¿no?, cuál es el inicio, cuál es el curso,
las consecuencias, de su enfermedad y qué es lo que específicamente van a hacer, porque eso le permite a uno tener también más tranquilidad y más seguridad, ¿no? Perfecto, muy bien. Atención a estos datos. Si la hiperhidrosis primaria es episódica, se relaciona sobre todo a factores emocionales y estresantes. La sudoración incontrolable puede llevar a una molestia física significativa y a acentuar el estrés. O sea, es todo un círculo vicioso, ¿no? Porque si estás estresado, empiezas a sudar, al ver el sudor te estresas más todavía, ¿no? Y es como que ahí, sigue y sigue y sigue. Doctor. Bueno, es verdad. La primera aseveración es que la hiperhidrosis primaria esencial es episódica. O sea, no es que es permanentemente. Esté sudando todo el tiempo. Dentro del criterio diagnóstico se establece que por lo menos una vez a la semana puede tener un episodio de sudoración excesiva, ya sea en las palmas de las manos, en las axilas o en las plantas del pie o en la cara. Generalmente esto se exacerba en momentos de, digamos, de estrés, ¿no? Entonces son personas que empiezan a sudar más cuando están en una situación que normalmente todos tenemos estrés, pero ellos se manifiesta mucho más eso, ¿no? Y con respecto al punto anterior, sí es importante algo que me gustaría hacer saber. Mire, yo estuve 3 años en Chile en el 2004 haciendo entrenamiento de mi especialidad y me llamó la atención que en el centro hospitalario donde trabajaba había 6 a 10 cirugías de simpatectomía para hiperhidrosis palmar. Cuando nosotros acá en el Perú mirábamos un paciente al mes con sudoración de manos. Lo primero que pensé es que los chilenos tenían alguna predisposición mayor a sudar y los peruanos felizmente no. Pero en realidad esa no era la verdadera explicación. La explicación es que había muy poca información a nivel de Perú sobre este problema. Y eso es lo que expresa en esta manifestación María Inés, ¿no? Habla mucho y en realidad se nota claramente que no hay una información sobre la patología y sobre las posibilidades terapéuticas que un paciente puede encontrar, ¿no? Eso es verdad, ¿no? ¿Está Por de acuerdo? supuesto. Sí. Muy bien. Ahora, esta sudoración, digamos, no va a aparecer en todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, tiene sus puntos. No es que la persona va a sudar por completo. Sí, por eso te decía, Paola, que el enfoque dermatológico que nosotros hacemos del paciente es, primero, descartar que no sea una hiperhidrosis generalizada, ¿no? Secundaria generalizada. Secundaria, por ejemplo, ¿a qué? A un problema de tiroides, a un problema incluso de neoplasia, a un problema de diabetes, a una tumoración que pueda tener el paciente, incluso intracerebral, porque tú sabes que este sistema nervioso, la orden viene dada desde el cerebro, baja al hipotálamo y ahí sigue por todo el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, lo primero es descartar que no haya un problema secundario asociado, porque si corregimos ese problema secundario asociado, por ejemplo, si el paciente es hipertiroideo, le corregimos el hipertiroidismo y vamos a solucionar el problema de la hiperhidrosis generalizada. Pero si hablamos ya de la localizada, acá tenemos otros criterios para definir el problema. Debe ser, como dijo el doctor, episódica, debe haber por lo menos un episodio semanal, debe presentarse esta enfermedad por lo menos 6 meses, debe sudar en forma bilateral, ya sea las manos, las plantas de los pies, las axilas, debe ceder durante el sueño, ¿no? Debe producir un malestar psicológico al paciente. Entonces, en ese caso ya estamos en la primaria localizada, en la hiperhidrosis primaria localizada, que la causa es, nosotros los médicos decimos idiopática, ¿no? O sea, desconocida, que la causa no se ha logrado identificar en un 100%. Se cree que puede haber un componente hereditario, como decía María Pía, pero no hay una causa exacta que defina la enfermedad. Y ahora sí viene lo importante, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Hay un test, ¿no? Que cuando ahora estábamos conversando, que de repente, no sé si es lo mismo que el test de Minor, pero este test consistía en que uno ponga las manos, ¿no?, sobre una superficie seca, ¿no? No, el test consiste en aplicar yodo.
a las manos. Entonces se espera que la paciente transpire porque la transpiración no es igual, digamos, en la palma, si ya compromete los dedos, es otro grado de Es el test de sudoración. Es el test de Ajá. Minor. Pero hay sí. otro test que uno puede hacer en casa, ¿verdad? Sí, Nora? o sea, vi hay médicos que le piden a su paciente que coloque sus manos, las palmas de las manos en una superficie lisa, por 10 segundos. Luego las retire, ¿no? Es una cosa sencilla, ¿no? Que todos pueden hacer en casa. De pronto. Exacto. Las puede retirar y si en 5 segundos no ha desaparecido la huella es porque ya hay un pequeño problema, ¿no? Y así sucesivamente. Claro, hay varios test en realidad, ¿no? El que se hace para los estudios, para la aplicación de toxina botulínica, es el test de Minor. Entonces, como te explicaba, luego de poner el yodo, el paciente transpira, se aplica un almidón en polvo y el almidón con la transpiración y el yodo va a formar zonas de una coloración medio violácea. Entonces, esas zonas son las que más transpiran y allí es donde se va a aplicar en mayor cantidad la toxina, ¿no? Ese es el test de Minor, digamos que es el que está más formalizado, establecido. Como dijo la doctora, también puede haber gravimetría, que se le coloca un papel filtro al paciente. En algunos libros dice incluso pesar el papel antes y después, pero bueno, cosas ya demasiado específicas, ¿no? Y a manera práctica podemos hacer lo que ha mencionado la doctora, ¿no? O aplicar violeta de genciana, o simplemente lo que hacemos a veces en la consulta es decirle al paciente que coja un papel y lo tenga entre las manos y le estamos hablando, le estamos preguntando y luego a ver el papel y el papel resulta pues totalmente la huella palmar. Claro. ¿no? Es en el caso de que sea, ¿no? En el caso de las manos o la planta de los pies, ¿no? Pero en el caso de que sea en el rostro, ahí sí el test de Minor es el que tienen que realizar. Sí, podría ser en realidad. Uno cuando está conversando con el paciente se da cuenta, ¿no? De que el paciente inmediatamente se comienza a llenar de sudor, ¿no? Se pone rubio. Sí, entonces, y siente una incomodidad, ¿no? Ellos hablan de que una vez que ya se dispara ese fenómeno, sigue para adelante y ya no lo pueden controlar. Entonces es lo que tú comentabas, ¿no? Que se hace un círculo vicioso. Muy bien, a ver, atención a este cuadro porque son algunos criterios diagnósticos. A ver, si la sudoración es focal y excesiva con más de 6 meses de duración y sin causa aparente, lo decía la doctora, bilateral y simétrica, interrumpe las actividades diarias comunes. Ahora también, si por lo menos es una vez a la semana y focal durante el sueño. ¿Están de acuerdo? Sí, eso lo hemos dicho. En conclusión, lo que han dicho ustedes. Lo que hemos venido diciendo, sí. El dato importante, yo creo que más allá de un examen específico para ver si hay o no sudoración localizada o no, yo pienso que es la historia clínica del paciente. Para nosotros es importante saber que es un paciente que inicia su problema de sudoración desde la niñez, es un dato muy relevante. Otro dato relevante es el hecho de que puede tener antecedentes familiares, los papás o hermanos que tengan el mismo problema. Y el otro es obviamente ver el examen. Es bien notorio un paciente que tiene la mano húmeda, es como cuando uno ve a una persona que ha estado con un buen tiempo la mano sumergida en agua. Cuando estamos en la piscina y tenemos toda la piel engrosada, es característico. Arrugadita, ¿no? Sí, macerada, ¿no? Sí, macerada, exacto. ¿No? Y todos esos datos, y generalmente son pacientes que vienen de jóvenes y que uno se da cuenta que a pesar de no haber tenido la información y digamos, la asesoría adecuada, son pacientes que han, digamos, sobrevivido a una situación de vida muy difícil, ¿no? Porque para ellos ha sido difícil el tema de hacer las tareas con la mano que moja, es difícil haber establecido amistad, relaciones. Entonces, son personas que de alguna manera es difícil pensar que sean muy nerviosas y que por eso están haciendo ese problema cuando es exactamente al revés. Son personas que verdaderamente han tenido bastante temperamento como para poder haber superado esta dificultad y haber llegado a la universidad o haber llegado ya a buscar de repente trabajo, que es ahí donde acuden, ¿no? Me dicen, voy a ir a buscar trabajo, doctor, y resulta que no puedo ni siquiera darle la mano al entrevistador porque va a pensar que estoy nervioso.
Entonces, es en ese instante que recién ellos ven y sienten la necesidad de acudir a la ayuda de un médico, cuando debieron haberlo hecho mucho antes, ¿no? Muy bien. ¿Algo que comentar? Sí, a la pausa. justamente lo que el doctor decía es que son personas que, como traen este trastorno de muchos años, han hecho un montón de cosas para poder sobrellevarlo, ¿no? Entonces, a veces a simple vista no se puede ver que alguien tiene sudoración palmar porque son personas que ya se las agenciaron para secarse las manitos bien. Pero ellos ya generaron una serie de actitudes y rituales, ¿no? Así es, rituales y sobre todo compensatorios, ¿no? Y para protegerse en realidad, ¿no? Porque tienden a ocultar su síntoma, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ninguna persona se muestra pues con hiperhidrosis palmar o hiperhidrosis en general. Tratan de ocultarlo porque les genera mucha vergüenza, Claro, ¿no? Y reacciones también de parte de las personas, de terceros, que les pueden afectar, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, hay personas que pueden sudar mucho en las axilas, ¿no? Siempre van a estar con los brazos hacia abajo, ¿no? Sí. No, nada Incluso de... a veces no quieren ir al médico, ¿no? O sea, lo mantienen como algo oculto, ¿no? Como algo que lo guardan muy para dentro, ellos nada ¿no? más, ¿no? Muy íntimo. Sí. Muy bien. Hacemos una pausa en Junta Médica, regresamos con todas las consultas que ya nos están llegando a las redes sociales. Tenemos una llamada telefónica, Gladys, desde San Borja. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Mi hijo tiene actualmente 30 años. A los 20 años fue operado por la sudoración que tenía en las manos. Pero después que pasó el tiempo empezaron las sudoraciones en las espaldas y en los pies. Él iba al gimnasio y tomaba estas esteroides que dice usted. Él no puede estar en espacios cerrados. ¿Cuál es el consejo que me da? Muy bien, Gladys. A ver. Muchos consejos creo que le van para ella y a su hijo. A ver, adelante. Bueno, miren, para empezar, el tratamiento de la simpatectomía videotoracoscópica que normalmente se está haciendo ahora como tratamiento final de la hiperhidrosis palmar esencial o axilar, básicamente lo que cumple es cortar las fibras simpáticas y va a producir, pues, la interrupción de la comunicación de las fibras simpáticas a estas zonas de estas glándulas sudoríparas. Y con eso hay un 99% de solución. Pero sí hay efectos, ¿cómo se llama?, colaterales, como es la sudoración compensatoria que le llaman, que sucede en 1% de pacientes, que generalmente es a nivel del ombligo o generalmente en la parte posterior de la espalda. Por otro lado, tienen que entender que la simpatectomía videotoracoscópica soluciona el problema de la sudoración de manos, de las axilas y también del rubor facial o sudoración facial, pero no soluciona el problema de la sudoración de las plantas del pie, porque eso tiene que ver con otra cadena simpática que está a nivel abdominal y requiere otro tipo de tratamiento. Por lo tanto, el problema que tiene el muchacho es que probablemente siga teniendo las vías de conducción adrenérgicas simpáticas a nivel abdominal que no fueron tratadas y por eso él sigue teniendo el problema de sudoración de las plantas del pie. Y en la espalda también comentaba la mamá. Y probablemente lo de la espalda pueda ser, ¿cómo se llama?, una compensación que por mala suerte está dentro del 1% de pacientes que lo presentan, pero habría que indagar bien, ¿no?, porque es un muchacho joven que realiza bastante actividad física, verdaderamente habría que ver si es que esa sudoración es o no una sudoración, una hiperhidrosis compensatoria, ¿no? Ahora, la mamá también comentó que, si no me equivoco, tomaba esteroides, ¿no? Sí. Así es. ¿Eso tendría algo que ver con la aparición de sudor? Habría que ver qué tipo de medicación está tomando, qué tan frecuente es la sudoración que tiene a nivel de plantas del pie, a nivel de la espalda, para verdaderamente valorar y ver que pueda estar dentro de las posibilidades que te digo, ¿no? Uno es una sudoración compensatoria, otra es que pueda ser secundaria a las pastillas que toma para obtener una mejor forma física, y la otra es que pueda hacer por su propia actividad física que el joven realiza, ¿no? ¿Podría someterse a una segunda cirugía? Para el caso de la parte de la vía axilar y palmar, ya no. Para el tema de las plantas del pie, sí, se puede hacer una simpatectomía lumbar, ¿no? Muy bien. Yo quisiera también ver un poquito esto que dijo la señora, porque ella habla sí de que su hijo hace bastante deporte, pero también añade
que no puede estar en espacios cerrados, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿el hecho de no poder estar en espacios cerrados es por qué? ¿Porque él piensa que suda? ¿O porque ya hay alguna otra situación asociada, ¿no? Hace un momento hablábamos acerca de las fobias, ¿no? Y cómo una hiperhidrosis puede disparar probablemente una fobia. Entonces sería bueno que consulte la persona con un profesional, también psicólogo, ¿no? Para ver cuál es esta circunstancia que está pasando el chico. Perfecto, muy bien. Vamos con este cuadro, ¿no?, que nos va a presentar cuáles son los síntomas más complejos de la hiperhidrosis, ¿no? Prolongada, sudoración prolongada, con dolor o presión en el tórax, con pérdida de peso, y también de apetito. Se presenta con más frecuencia durante el sueño. ¿Están de acuerdo ustedes con este síntoma? Porque antes decíamos que durante el sueño, cuando uno está dormido, más bien no hay. Podría ser la generalizada. La generalizada. ¿No? Que sea por un problema subyacente. En ese caso sí, incluso puede ser el doctor que es cirujano, ¿no? Podría ser un tumor a nivel torácico también, que esté produciendo ese dolor torácico del que habla ahí, ¿no? Y que se puede presentar durante el sueño también, dificultad para respirar, ¿no? Los latidos cardíacos rápidos y fuertes y también fiebre. A mí me parece que esos síntomas más complejos van asociados a una hiperhidrosis generalizada secundaria. Cuando hay un problema ahí, ese paciente tendría que ser visto, ¿no?, de una manera muy integral para descartar algún problema. Porque puede tener asociado otra cosa, así realmente, ¿no? Así es. En el caso de nosotros, cuando analizamos o vemos a un paciente que nos consulta para la posibilidad de un tratamiento, nosotros tenemos que estar seguros de que tiene hiperhidrosis primaria esencial. Y por lo tanto tenemos que hacer una serie de exámenes para precisamente descartar que no se trate de una hiperhidrosis secundaria, como por ejemplo estos síntomas que da, nos haría a nosotros pensar más en un problema secundario y tendríamos que ahondar en más exámenes para descartar eso, ¿no? Muy bien. Ahora, el sudor, cuando hablamos de la hiperhidrosis primaria, la localizada, ¿tiene olor? No. ¿Va acompañado de un olor esto? Algunas veces sí, ¿no? Eso nosotros le llamamos bromhidrosis, ¿no? Aquí están comprometidas glándulas apocrinas, que son las que dan el olor y que están localizadas en superficies corporales, por ejemplo, en genitales, en pliegues, en axilas, ¿no? Ellas sí tienen un olor peculiar, ¿no? Dan un olor peculiar. Sí. Muy bien. Acá tenemos una pregunta, Mónica, desde La Molina. Esta va directa para Nora. Dice, sufro de hiperhidrosis desde niña. A raíz de eso, busqué ayuda con un psicoterapeuta. Sin embargo, mi hija también ha empezado a tener sudoración palmar. Mi psicoterapeuta me ha dicho que no le comente para que no se estrese. ¿Hago bien? En realidad, si nosotros partimos de la idea de que la hiperhidrosis, no la secundaria asociada a una enfermedad, sino la hiperhidrosis primaria, como dicen los doctores, ¿no?, esencial, está relacionada con emociones como miedo, ira, tensión, angustia, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que estos sentimientos prevalezcan. Entonces, si la señora más bien habla con su hijita, pero sin acentuarle el miedo, la angustia, la ira o la tensión, creo que le va a ser muchísimo mejor que ocultarle que existe esta circunstancia en la familia. Y hemos escuchado a los doctores que ellos dicen que este es un asunto que tiene también una situación hereditaria, ¿no?, genética, de pronto, no lo sabemos, pero se hereda, pues. Entonces, si la señora tiene el problema y la hijita también lo tiene, es mejor que la señora hable con su hija, pero desde un lenguaje sencillo. Como comentábamos con los doctores, es bien importante que uno sepa dosificar la información que le va a dar al niño, ¿no?, de acuerdo a la edad. ¿Para qué hablarles en difícil si son pequeñitos? La idea es que nos entiendan, ¿no? Pero la finalidad es quitar esta situación de tabú, de misterioso, de tenebroso, ¿no? Y más bien preocuparse por aclarar las cosas que tienen que aclararse y buscar la ayuda profesional pertinente, ¿no? Muy bien, importante. Más consultas tenemos. A ver, aquí en el Facebook. Berta González, buenos días. Una pregunta para los médicos. Mi hijo tiene 11 años y a menudo le sudan las manos y pies y también se le pelan. El sudor es fuerte en todo su cuerpo y ya se escalda, dicen, los pliegues. ¿Qué especialista debe visitar? Inicialmente el dermatólogo, ¿no?
Lo que pasa es que el sudor pues tiene componentes que pueden producir irritación en la piel. Entonces, esto es una consecuencia de la hiperhidrosis, ¿no? Puede agrietarse la piel, puede macerarse, puede irritarse, ¿no? En ese caso tenemos que agregar pues tratamientos a base de antiinflamatorios, corticoides, ¿no? Pero decirle que esta irritación de la piel, ella creo que habla de una descamación, ¿no? Un resecamiento, eso es consecuencia de que está sudando excesivamente, consecuencia de la hiperhidrosis. Entonces, primero hay que tratar la irritación, la inflamación, y en segundo lugar, ¿no? Tratar el problema de fondo, que es la hiperhidrosis. Y ahí ya pues ver un tratamiento, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente. Fiorella dice: buenos días, tengo mi hijo de 13 años. Bueno, a él le suda todo el cuerpo y se refleja más en el rostro, los brazos. Y bueno, dice que los polos de diario, las camisas del colegio, se las saca súper mojadas. A la actualidad, él tiene que andar con servilleta o pañitos. Sí. Bueno, es un caso que por los signos y síntomas que nos describe la mamá, es un paciente que tiene probablemente una hiperhidrosis esencial, ¿no? Requiere obviamente una evaluación, un estudio, descartar otras causas y inmediatamente proceder a plantearle tratamiento, ¿no? No, y además añade más cosas. Dice que cuando camina por la calle o da algunos pasos, suda terriblemente. En ocasiones salimos de paseo, llegamos a casa de un familiar y en el rostro se refleja más el agua, y dice que cae así a botones. Quiere saber a qué se debe, cómo tratar, qué poder hacer para ayudar a mi hijo, porque ya empieza a sentir incomodidad y en ocasiones dice, me acabo de mojar, y no es así. Así es. O sea, la hiperhidrosis esencial no solamente uno tiene que concebirlo como que una persona suda sin una causa aparente. Generalmente esta se puede exacerbar por razones obvias, ¿no? Si es un paciente que va a hacer una exposición, hay mucho estrés, que normalmente uno empieza a transpirar. En el caso de un paciente que tiene hiperhidrosis esencial es mayor. En el caso de este paciente que hace ejercicio al caminar, la sudoración va a ser mucho más excesiva que lo que normalmente es en una persona que no tiene esto, ¿no? Entonces, lo que nos está describiendo sí es un cuadro de hiperhidrosis, lo que habría que determinar bien si es esencial o primaria o si es secundaria, y de acuerdo a eso plantearía el tratamiento que corresponde. Porque aquí va el último dato, y es que su papá tiene lo mismo. Eso, el hecho de que sea desde niño, el hecho de que sea en zonas que generalmente son axilas, como refiere la camisa, las palmas de las manos y la sudoración facial, hablan más a favor de que sea primario. Y el hecho que tenga un antecedente hereditario también, ¿no? Habla a favor. Hay un dato que me gustaría remarcar, que si bien es cierto, no es sudoración propiamente dicho, pero está muy relacionado con esta patología y se trata también con la simpatectomía videoteroscópica, que es el rubor facial. Son pacientes que se ponen rojos sin ningún motivo, y para ellos es un tema social increíblemente difícil de manejar, ¿no? Entonces, cualquier cosita están rojos, las personas creen que está avergonzado, que es muy tímido, etcétera, y tienen muchas dificultades para su desarrollo. Y el tratamiento para ellos es similar al tratamiento que tiene el paciente con sudoración facial, ¿no? Yo quisiera destacar algo. Alguien decía, la piel es el fiel reflejo de las influencias psíquicas, ¿ya? Y enfocando al aspecto de la pregunta de la señora sobre el tratamiento, yo quisiera recomendarle a la señora un tratamiento integral, ¿no? O sea, además de ver al médico, dermatólogo, especialista en este tipo de circunstancias, también consultar con un psicoterapeuta, porque este chico se está sintiendo, me imagino, como decías tú al principio, ¿no? Es una especie de arma de doble filo, ¿no? Es un círculo vicioso. Efectivamente, la hiperhidrosis le genera angustia, le genera estrés, ¿no? Pero él tiene hiperhidrosis por estrés y por angustia, ¿ya? Entonces, el chico está en una edad en que está en contacto con sus pares, en que el cuerpo se convierte en un elemento sumamente importante porque es un adolescente o preadolescente, y hay un conjunto de circunstancias emocionales que los preocupan. Una característica que nosotros vemos en pacientes que tienen dificultades para hablar de sentimientos es justamente esto, que el
síntoma brota a través del cuerpo, ¿no? Entonces hay algo que se llama alexitimia, dificultad que tienen algunas personas para hablar, ponerle palabras a sus emociones. Entonces, esto ayudaría mucho a este chico también, ¿no? Como parte de este tratamiento integral que sugerimos. Por supuesto, ¿no? Trabajo multidisciplinario. Sí, él requiere una evaluación integral, ¿no? En tanto que se le puede recomendar a la mamá, ¿no? Que evite esas situaciones de estrés en las cuales él se enfrenta a esa hiperhidrosis. Hay pacientes que incluso con algunos alimentos, ¿no? Picantes, mucho condimento, pueden desencadenar la hiperhidrosis, por ejemplo, facial, ¿no? Entonces, que evite esa situación, incluso olores pueden desencadenar también una hiperhidrosis. Y la ropa que debe usar es una ropa, evitar ropa de material sintético, ropa que le haga transpirar más, ¿no? Entonces, tomar algunas medidas. Algunas acciones, ¿no? Sí. Perfecto. Pausa nuevamente, regresamos ya con los tratamientos, ¿no? Y las conclusiones finales. A ver, para empezar ya con el tema de los tratamientos, a ver, en casos graves puede ser recomendable la cirugía para extraer las glándulas sudoríparas o desconectar los nervios responsables de la sobreproducción de sudor. Muy bien, vamos a hablar de la cirugía, pero antes de hablar de la cirugía, la doctora quería, ¿no?, hablar de otros tratamientos adicionales. Sí, lo que pasa es que la cirugía, si bien, como dijo el doctor, tiene un 99.2%, me parece, de efectividad, no vamos a comenzar por la cirugía, ¿no? Vamos a comenzar por tratamientos de primera línea. Primera, segunda, tercera y cuarta línea ya es la cirugía. Entonces, en primera línea vamos a comenzar con los tratamientos tópicos. Como vemos en la tabla, ¿no? Bien puesto allí. Y los tratamientos tópicos son preparados magistrales que solemos hacer los dermatólogos a base de cloruro de aluminio, de zinc, de circonio. Lo que más usamos es el cloruro de aluminio en concentraciones que van hasta el 20%. ¿Qué hace este cloruro de aluminio? Va a taponar los conductos de las glándulas endocrinas y va a producir atrofia, o sea, disminución del tamaño de las glándulas endocrinas. Entonces hay pacientes que cuando la sudoración, la hiperhidrosis no es muy severa, podrían verse favorecidos con este tratamiento tópico, que es bastante sencillo, ¿no? Porque es formularle un preparado, también hoy en día viene ya preparados directamente de los laboratorios, tanto en polvo como para los pies, tanto en soluciones, para las axilas, en desodorante incluso, en roll-on, viene para las axilas, y para la cara en gel. Y esto se aplica en la noche. Eso, ahí va la aplicación. Solo en las noches. Debe aplicarse solo en las noches para que en ese momento la glándula no esté como que, digamos, activada, ¿no? Entonces se aplica todas las noches y se supone que más o menos en 2 a 3 semanas debe verse ya el efecto y entonces ya se disminuye el tratamiento, ya no se hace diario, sino se hace un tratamiento de mantenimiento 2 veces por semana. Muy bien. A ver, vamos con el siguiente tratamiento. Y lo segundo sería la iontoforesis, ¿no? Que lo mencionó también la paciente, María Pía, me parece, lo mencionó, que era colocar manos y pies, o manos dependiendo, como en unas bandejas de agua. Ahí lo vemos en la imagen, ¿no? Sí, ahí está. Y hay una transmisión eléctrica continua, en la corriente galvánica continua, porque el sudor transcurre por gradientes de potenciales, ¿no? Entonces, de ese modo también se va como a inactivar las glándulas, ¿no?, sudoríparas. Estos tratamientos se hacen inicialmente 3 veces por semana, de 10 a 20 minutos, y luego de que se va corrigiendo el problema, ya se hacen tratamientos de mantenimiento cada 15 días, ¿no? Cada 3 semanas, se vaya graduando de acuerdo, personalizando el tratamiento de acuerdo a la evolución del paciente. Muy bien. Seguimos avanzando. La toxina botulínica. Bueno, la toxina botulínica, pues, muy de moda, ¿no? Tal vez la dificultad sea un poco el costo de la toxina. Se puede aplicar en axilas, manos, pies. Es un poquito doloroso, al igual que la iontoforesis, ¿no? Ahí se usa el test de Minor para identificar el área en donde vamos a aplicar más toxina. Y lo que hace esta toxina es actuar a nivel de la transmisión de la acetilcolina, ¿no?, en el sistema nervioso simpático,
y también va a paralizar un poco la musculatura. Entonces, el tratamiento sí no va a ser como lo que va a explicar el doctor definitivo, sino va a ser solamente paliativo, ¿no? Va a tener una duración de 6 meses aproximadamente. O sea, cada 6 meses hay que aplicar nuevamente la toxina. Cada 6 meses tendría que volverse a aplicar la toxina, ¿no? Es un tratamiento que también se suele hacer en casos que no responden a los tratamientos anteriores, ¿no? Y ya por último, antes de irnos con el doctor, ¿no? El tratamiento que vemos ahí, microondas, terapia sistémica. Bueno, microondas es un tratamiento que no lo solemos hacer con mucha frecuencia, ¿no? Porque generalmente tiene un principio similar a la iontoforesis, entonces lo que más usamos es tratamientos tópicos, toxina botulínica, iontoforesis. Cuando no responde a nada de eso, lo derivamos donde el doctor, ¿no? A cirugía de tórax, y ya el doctor nos va a explicar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Eso no es patrimonio nuestro. Doctor, su turno. Bueno, primero, yo pienso que esta es una enfermedad que no está, desgraciadamente, muy bien informada en nuestra sociedad. Que por eso les conté la experiencia que tuve. Por eso es importante programas como este, que informen a los pacientes que tienen hiperhidrosis palmar, que no piensen que es un problema normal o natural, sino que verdaderamente lo identifiquen como una enfermedad y sepan acudir a los médicos correspondientes y a los otros colegas también, psicólogos, para que le den todo el soporte de tratamiento que corresponde. En segundo lugar, afortunadamente, en el avance de la medicina ha habido un desarrollo en la cirugía torácica. Antes se tenía que, para poder tener acceso a la cadena simpática es una fibra nerviosa muy delgada, casi como, digamos, una hebra de lana, quizás más delgada todavía, que viene paralelo, tal como se ve en la imagen, paralelo a la columna vertebral. Y vean que corresponde a cada costilla, le corresponde un ganglio, que es que ustedes van a ver, y generalmente la técnica consiste en a nivel de T2, T3, T4, según corresponda el lugar y la zona donde el paciente tiene problemas. Si tiene problemas a nivel de sudoración facial o rubor facial, entonces uno clipa bilateralmente en ambos lados de la cadena simpática a nivel de T2, si es a nivel palmar, T3, y si es a nivel axilar, T4. Muchos de los pacientes tienen problemas de sudoración de manos y sudoración de axilas, y entonces uno hace la resección de T3, T4. Antes, para tener acceso a esa zona que está dentro de la caja torácica, tenía que hacer uno una incisión enorme y grande, lo cual hacía, digamos, difícil este tipo de abordaje para un paciente. Afortunadamente, ahora se hace con 2 pequeños cortes de 5 milímetros, por donde entra una videocámara y el otro por donde entra el electrobisturí o la radiofrecuencia, que es con la que uno va a cortar o seccionar el nervio. Y con eso es una cirugía muy rápida, con muy bajo riesgo, y que normalmente eso soluciona el problema del paciente. Las complicaciones que puede haber básicamente están relacionadas a cualquier cirugía que sea de tórax. Por eso es importante, y eso lo quiero remarcar, que este procedimiento sea hecho por cirujanos de la especialidad, torácicos, cardiovasculares, porque ante cualquier complicación tiene que estar este médico entrenado para abordar y solucionar el problema. En segundo lugar, la recuperación es una cirugía ambulatoria. El paciente rápidamente se reincorpora a su actividad cotidiana y la única molestia que tiene posoperatorio es un poco de dolor, ¿no? Perfecto, muy bien. Y Nora, ya para despedirnos. Yo creo que, vuelvo a enfocar el tema del tratamiento integral, porque sí es cierto, tanto los tratamientos tópicos que con los que nos ha ilustrado la doctora, como la simpatectomía de la que nos ha hablado el doctor, nos van a proporcionar un alivio, ¿no?, temporal o definitivo de un cierto síntoma físico. Pero, ¿qué pasa con las emociones subyacentes que dispararon todos estos cuadros? Esas emociones están allí. Y mientras no las tratemos, mientras no analicemos todo esto, entonces la persona podría empezar a presentar tal vez hasta otro tipo de síntomas. Esto es muy importante. El tratamiento integral que incluye el psicoterapéutico es muy importante.
Muy bien, ya nos ha quedado claro. Entonces, hoy voy a terminar aquí, al costado de los doctores. No quiero caminar. Muy bien, mañana ya saben, a las 9 en punto, regresa la Junta Médica. Nos vemos. Chao.